porque tiene que agregar información de la anterior clase. Ya vamos rapidito, que ahora tenemos como 2 temas, entonces vamos Sí, avanzando un poco. ya listo. Ya. Ya, Doc, deme un ratito, por favor. ¿Ya se visualiza? Ya, ahí se ve ya, síganos. Ya. Ya, Doc. Entonces, bueno, lo que faltaba completar, de hecho, de la exposición anterior es el tratamiento. Y dentro del tratamiento, el principal es el ketoconazol, que es un fármaco antimicótico que inhibe la 17-20 liasa. Sí, también trabaja sobre la 11 beta hidroxilasa. Entonces, es el medicamento que nosotros vamos a utilizar. También es bien conocido que existen enzimas dependientes del citocromo P450 y también la dosis vamos a manejarla entre 200 miligramos y también de 1.2 gramos vía oral, día divididos en 3 dosis aproximadamente, puesto que puede producir, como se llama, hepatotoxicidad. Otro medicamento importante es el mitotano. Ya, en nosotros vamos a manejar también dos dosis dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos, ya que puede desarrollar en cambio en neurotoxicidad. Pásale, Pau, por favor. Ya, y por último tenemos también la metirapona, que también vamos a utilizar, ya que es un inhibidor de la 11-beta hidroxilasa a una dosis de 250 miligramos. Ya, entonces dentro de nosotros podemos encontrar también que va a producir hipertensión y también hipocalemia. Entonces, eso con respecto a los tratamientos que nosotros podemos utilizar. Pero el primero es el ketoconazol, el más utilizado. Y también, pásale, Pau, y también me dijo que le agregue un poquito acerca de lo que es el síndrome de Nelson, que es como resultado básicamente es el resultado del tratamiento de última instancia que nosotros realizamos ante un síndrome de Cushing, que es la extracción de las glándulas suprarrenales. Entonces, este síndrome de Nelson va a ser el resultado de una extracción total bilateral ¿cómo se llama?, de estas glándulas. Es muy poco frecuente, ya que obviamente por ser un tratamiento ya de radical, va a tener una baja tasa de incidencia. Ahora, ¿cuáles son las características de este síndrome de Nelson? Pásale, Pau, porfa. En el síndrome de Nelson básicamente se va a presentar una hiperpigmentación a nivel de lo que es las piel y mucosas. Pásale, Pau, porfa. Ya, una hiperpigmentación de lo que son piel y mucosas como consecuencia a esta cirugía. Es básicamente debido a que la hormona estimulante de los melanocitos, específicamente la hormona estimulante de los melanocitos tipo alfa, es la que nosotros vamos a ver exacerbada, ya que esta hormona junto con la ACTH van a sufrir elevaciones simultáneas y como podemos ver en la imagen del lado derecho, vamos a tener esta hiperpigmentación que nosotros podemos ver es una facie estilo bronceada, ¿no? Entonces,
gracias a esta cirugía es lo que nosotros vamos a poder ver la manifestación de este síndrome como consecuencia de una cirugía radical. Eso, Doc. Ay, me voy a morir. A ver, entonces, bueno, ahí falta, ¿no? Está incompleto lo que estás dando tú. El síndrome de Nelson está bien, la suprarrenalectomía bilateral, pero pasa un tiempo y desarrolla un adenoma hipofisario, un tumor en hipófisis. Es el síndrome de Nelson, es un tumor en hipófisis que se va a producir por justo la hiperestimulación de la ACTH. Entonces se produce ACTH y como vienen del mismo origen por la POMC, que es la opio melanocortina, el mismo origen de la MSH, por eso viene la gran hiperpigmentación. Pero es por eso, por un tumor hipofisario que se desarrolla, es el síndrome de Nelson, secundario a la cirugía bilateral de suprarrenales. En cuanto al tratamiento médico, bueno, faltan más hormonas, hay algunos medicamentos que se puede dar, no solo estos. Ahí está la aminoglutetinida, está el optiótrido, está... Entonces son algunos otros medicamentos que nos están faltando ahí. Entonces sí, hay en el arsenal terapéutico bastantes medicamentos vía oral que se podría dar para ir frenando eh, o estimulando, incluso se puede dar radiación para disminuir el tamaño del tumor y operarle lo más pequeño posible. O sea, lo ideal es operarle como un microadenoma. O sea, cuando es microadenoma, menos de 10 milímetros. Entonces, de eso nos valemos de derivados de la somatostatina. ¿Qué hace la somatostatina? Que es otro tipo de medicamentos que la somatostatina, como el nombre lo indica, frena todo lo que es secreción de glándulas de hormonas. ¿Sí? Entonces se usa también ahora en varios otros problemas gastrointestinales, también en sangrado digestivo, en prolactinoma también se puede usar. Y más que todo se está usando en lo que es el tumor de acromegalia, en el tumor de hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, continuemos con Ricardo. Obesidad, hay que resumirle lo más posible y luego continúa Nicole Trujillo con lo que es síndrome metabólico. Ambos para dar simultánea, digamos, en una sola, porque están muy interrelacionados, ¿no? Es casi del mismo origen, la misma etiología. Entonces, eso eso queda pues muy directamente relacionado. Entonces siga Rick. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a hablar acerca de la obesidad. La definición del problema muy rápido. La obesidad es un síndrome crónico, complejo, recidivante y estigmatizante, que se va a caracterizar por la acumulación excesiva de grasa asociada a diversas patologías. Y esta la vamos a poder definir mediante el índice de masa corporal, que pues ya todos lo conocemos, sin embargo más adelante lo explicaré cómo calcular. En cuanto a la epidemiología, pues se calcula que en el 2016 más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos, y la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que personas con una insuficiencia ponderal. La insuficiencia ponderal es personas que están con el índice de masa corporal menor a lo que se entiende como normal. Se estima que 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos, igual en el 2016, y en total más de 340 millones de niños y adolescentes tienen sobrepeso o obesidad. Un poco de epidemiología en Ecuador. La tasa de sobrepeso en adultos está aumentada de manera muy alarmante y en las 24 provincias del país hay una prevalencia muy alta. Solo en Napo hay una tasa inferior al 50%, de ahí en El Oro, en Guayas, en Imbabura la prevalencia es mayor a 60%. Entonces, como podemos ver aquí en el mapa, pues casi la prevalencia está en todo el país.
Y aquí están las principales causas de muerte en el Ecuador, que las que están en color azul son las que se van a relacionar con el sobrepeso y la obesidad, como enfermedades isquémicas del corazón, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, y enfermedades hipertensivas y cirrosis y otras enfermedades del hígado. En cuanto a la etiopatogenia de la obesidad, pues esta, bueno, podemos dividirle como en algunas etiologías. Primero, vamos a encontrar los factores genéticos que estos van a predisponer a presentar la obesidad, que ya les voy a hablar un poco más adelante. También el consumo de energía, que esto va a estar directamente relacionado con una elevada ingesta de grasas, de carbohidratos, de deficiencia en la ingesta de fibras, y esto va a estar presente en la disponibilidad de alimentos y de recursos. Y también lo que es los alimentos industriales, como las bebidas carbonatadas, que van a predisponer a pues, un mayor consumo. En cuanto a la actividad física, pues el acceso inadecuado de prácticas deportivas o un estilo de vida como sedentario, pues también lleva a la obesidad. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos entender un poco acerca del control de la ingesta. Bueno, esto se va a localizar en el hipotálamo y aquí se van a recibir diferentes señales metabólicas como podemos ver, aquí la leptina, la insulina, el péptido YY y la colecistocinina van a disminuir la ingesta y la grelina van a aumentar la ingesta. Entonces, bueno, aquí se producen diferentes mecanismos hipotalámicos y lo que van a hacer, aumenta de ingesta o disminución del gasto de energía. También tenemos aquí algunas regulaciones del metabolismo hipotalámico y de cómo se controla esto, porque vamos a tener señales orexígenas y las anorexígenas, que pues van a tener relaciones con el núcleo dorsomedial, con el hipotálamo lateral, con el núcleo ventromedial y el núcleo paraventricular. Pues aquí es donde se va a controlar todo lo de la regulación de la ingesta. También la etiopatogenia de la obesidad la podemos dividir en factores genéticos, factores ambientales, factores metabólicos y factores endocrinológicos. Entre los factores genéticos, pues tenemos como alteraciones a nivel de la leptina, del receptor de la leptina, del POMC, que pues van a predisponer a tener obesidad. En cuanto a los factores ambientales, esto se va a dividir en algunos tipos, como los factores nutricionales, es decir, las alteraciones de la composición lipídica, la densidad calórica y todo lo que pues consume el paciente. El hábito sedentario también es muy característico y es muy importante. Y la flora intestinal, que pues estudios demuestran que tienen una relación y que pues esta está modificada tiende a producir obesidad. Los factores metabólicos como pacientes con dislipidemia, estrés oxidativo, resistencia a la insulina, diabetes, disfunción endotelial. Y los factores endocrinológicos como hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo y lesiones hipotalámicas, que pues todas estas se van a relacionar, van a estar asociadas a una hiperfagia, que pues la hiperfagia va a llevar o sea, aumentar el índice de masa corporal. Tenemos la etiopatogenia de la obesidad secundaria, que esta se puede dar o sea, tenemos la obesidad neuroendocrinológica, las lipomatosis o lipodistrofias y la obesidad inducida por fármacos. En el grupo de obesidades neuroendocrinológicas tenemos lo que es obesidad hipotalámica, alteraciones del comportamiento alimentario, la obesidad ovárica, es decir, en pacientes que tienen un ovario poliquístico, pues o sea, se ve que es un factor de riesgo para tener obesidad, y también los pacientes con hiperinsulinismo. La lipomatosis o lipodistrofia es que la lipomatosis va a ser una enfermedad rara de etiología incierta que se va a caracterizar por la presencia de múltiples masas o depósitos subcutáneos de tejido adiposo que no va a estar encapsulado, y pues esto va a estar distribuido de forma simétrica entre cuello, nuca, tronco, hombros o también partes proximales de las extremidades. Y la obesidad inducida por fármacos, como pacientes que están con hormonas como glucocorticoides o insulina, pues se ha visto que tienen, o sea, pueden producir obesidad. También pacientes con sulfonilurias o con antipsicóticos como la fenotiazina. En cuanto a la clasificación del índice de masa, o sea, de la obesidad y del índice de masa corporal, tenemos aquí, uy, se me retrocedió uno. ¿Puedes retrocederle, por favor? Ahí. Entonces aquí tenemos el cuadro de cómo está, cómo es la clasificación. Entonces, pacientes que tengan un índice de masa corporal
menor a 18.5, pues se les va a categorizar en bajo peso. Los límites normales van a estar entre 18.5 y 24.9. Es decir, que todas las personas, pues para tener tener una vida saludable, tenemos que tener los límites normales, de 18.5 a 24.9. El sobrepeso está establecido en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25. Un preobeso va a abarcar entre 25 a 29.9. De ahí ya tenemos la obesidad de clase 1, que va a ser entre 30 a 34.9. La obesidad de clase 2, que va a ser de 35 a 39.9. Y la clase 3, que va a ser mayor a 40. Y en cuanto al riesgo, pues este va a estar aumentado conforme van avanzando en la escala. Y también algo muy importante que también se tome en cuenta al momento de luego hacer el diagnóstico para dar el tratamiento son el riesgo de obesidad determinado por el perímetro de la cintura. Entonces, si tenemos un paciente varón con un perímetro de cintura de mayor a 94 centímetros, va a tener un riesgo aumentado. Pero si tiene mayor a 102 ya va a ser uno muy, muy grave. Y la mujer es mayor a 80, riesgo aumentado, y un riesgo grave mayor a 88. En esta imagen de aquí les he puesto lo que es el índice de masa corporal por percentiles. Esto se toma más que nada para la parte pediátrica en varones de 2 a 20 años. Entonces aquí está la interpretación. Digamos que tenemos un paciente de 10 años con índice de masa corporal de 3. Entonces nos vamos a ubicar, por la presentación no se ve muy bien, pero bueno, aquí se ubica el índice de masa corporal en el eje de las X, y de la Y se va a ubicar no, al revés, ajá, al revés. Entonces tenemos un varón de 10 años con un índice de masa corporal de 3. Entonces aquí está la parte de la edad, y va a entrar en el percentil 5. Entonces vamos a ver que el índice de masa corporal en un percentil menor a 5 va a ser bajo peso. Entonces pues tendríamos que dar las medidas terapéuticas necesarias. Si tenemos igual un paciente de 10 años, pero con un índice de masa corporal de 18, entonces aquí vemos, lo ubicamos, y pues este va a entrar en el percentil de 5,85, que va a estar normal, y así sucesivamente hasta un paciente que tenga un índice de masa corporal de 23 y con 10 años, pues va a entrar en el grupo de obesos. En cuanto a la percentil de las mujeres, pues este va a ser también entre 2 a 20 años. Y bueno, o sea, aquí se ve un poco mejor. Tenemos el eje de las Y y de las X. Entonces aquí tenemos los percentiles. Entonces igual aquí solo vamos ubicando, y esto pues es como que para ir jugando con la parte pediátrica. Entonces ahí les podemos establecer de una mejor manera. La obesidad va a estar asociada a muchas comorbilidades, entre las cuales tenemos la cardiovascular, que pues estos pacientes van a presentar hipertensión arterial, aterosclerosis coronaria, enfermedades cerebrovasculares y trombosis venosa profunda. Cuando les hablo un poco de la lipotoxicidad, pues van a entender por qué se producen estas alteraciones. En las respiratorias vamos a tener pacientes que, van a presentar hipoventilación, apnea relacionada al sueño, y también hipoxia, porque, como hay mucha grasa, pues no permite una buena expansión pulmonar. Las gastrointestinales, pacientes pueden presentar hernias del hiato, litiasis biliares, hígado graso y cáncer de colon. En las comorbilidades metabólicas va a estar asociada a dislipidemia, resistencia insulínica, diabetes mellitus tipo 2 y las hiperuricemias. En las endocrinas vamos a tener síndrome de ovario poliquístico y el hirsutismo. En las genitourinarias, cáncer de endometrio, cáncer de próstata y la incontinencia. También los pacientes, por el sobrepeso tienden a presentar alteraciones musculoesqueléticas como la osteoartritis, y esto es muy importante tener en cuenta, que luego en el tratamiento también se habla un poco más, que las enfermedades psiquiátricas van a estar muy presentes en los pacientes con obesidad. Tienden a tener depresión, tristeza, marginación social, y pacientes van a tener una baja autoestima. Y las alteraciones cutáneas, los pacientes presentan acantosis nigricans y linfedemas. Entonces, recordemos un poco acerca de los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a ser los lípidos más abundantes, ya que pues estos van a servir para muchas funciones. Entonces, aquí tenemos las fuentes de los ácidos grasos, que van a ser, por ejemplo, los ácidos grasos saturados, que vamos a tener en mantequilla, tocino, carne, productos lácteos. Los trans, que van a ser de grupo insaturados en alimentos procesados, como aceites y también algunas margarinas. De ahí, los
los ácidos grasos se van a dividir en base a cómo están compuestos y cómo están ligados. Entonces, la existencia de una doble ligadura en la cadena de ácidos grasos los va a denominar como ácidos grasos insaturados. Si contiene doble ligadura, se trata de ácidos grasos monoinsaturados. O si tienen 3 o más, van a ser poliinsaturados. Entonces, aquí tenemos una imagen de los diferentes ácidos grasos. Las funciones principales de estos que van a ser, son componentes de membranas, de la bicapa lipídica. Algunas van a formar parte de generación de cascadas de señalización. También se van a almacenar como energía en el tejido adiposo y van a servir como lípidos protectores en el caso de cabello y del cerumen. Ya. Bueno, el adipocito, es una célula altamente especializada que, pues, lo que nos permite es guardar como energía. Entonces aquí tenemos un esquema representativo de la célula adiposa y de la degradación. Entonces nosotros tenemos un ácido graso y ese ácido graso se va a degradar en tiacilglicerol, pero cuando se degrada en tiacilglicerol también va a formar un ácido graso. Luego se va a formar de tiacilglicerol la diacilglicerol y va a formar otro ácido graso, luego un monoacilglicerol y otro ácido graso. Entonces de los tiacilgliceroles vamos a tener 3 ácidos grasos y un glicerol. Y pues esto luego se va a liberar el glicerol por las acuaporinas y los ácidos grasos, estos se van a liberar por sus canales y estos tienen que ser unidos se unen a la albúmina pues para circular por todo el organismo. Cuando hay, puedes retroceder, es que no puedo retroceder. Ya, bueno, entonces cuando hay un exceso de ácidos grasos, pues aquí la albúmina ya no es capaz de unirse y pues vamos a tener los ácidos grasos libres que pues van a ser perjudiciales. Ya, bueno, en cuanto a la lipotoxicidad, esto hace referencia a los efectos deterioradores del exceso de los ácidos grasos y la acumulación de la grasa ectópica que van a provocar muerte celular o también una disfunción orgánica. Los ácidos grasos van a ser redirigidos a vías metabólicas dañinas no oxidativas, con acumulación intracelular de metabolitos tóxicos como las especies reactivas de oxígeno. Entonces, hay una hipótesis que nos habla acerca de que como hay muchos ácidos grasos libres, estos van a aumentar la proporción de acetilcoenzima A y del NADH en la mitocondria. Entonces, esto va a producir la inactivación del piruvato deshidrogenasa, con lo que va a producir una inactivación de la fosfofructosinasa y el aumento de la glucosa 6-fosfato, lo que va a producir una promoción en la síntesis de glucógeno y la inhibición de la captación de la glucosa. Entonces, estas vías que yo les he puesto aquí son como las más conocidas o las más estudiadas para producir la muerte celular y todas las complicaciones que pues, vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la vía de la ceramida, la vía lisosomal, el estrés del retículo endoplasmático, el estrés oxidativo y los receptores tipo TOL. Ya, bueno, aquí esta es una imagen que nos va a permitir entender los mecanismos de la lipotoxicidad en las diversas células. No está muy clara porque pues no encontré una mejor definición, pero pues sí nos sirve. Entonces, en cuanto a la vía de la ceramida, bueno, el incremento de la actividad de la serina palmitoil transferasa por exceso de ácidos grasos va a formar diferentes síntesis como el novo de la ceramida. Entonces esto lo que va a resultar, aquí una baja expresión de la molécula anti-apoptótica BCL2, que es esta de aquí. Entonces esta va a bajar, lo que va a iniciar la muerte celular programada. Tenemos la vía lisosomal. Esta vía lisosomal se va a dar por la combinación de un ácido oleico, que igual es como hay exceso de ácidos grasos, entonces el ácido oleico y el ácido palmítico pues, son tipos de ácidos grasos, van a provocar la permeabilidad lisosomal con la liberación de diferentes catepsinas, lo que va a producir la activación de vías apoptósicas como las del VAX, que son las que están aquí. Entonces estas van a estar aumentadas y pues igual tienden a producir la muerte, la apoptosis. Y también, bueno, es muy importante aquí nombrarles que en pacientes que presentan una esteatosis hepática no alcohólica, la permeabilidad lisosomal está
o sea, está como aumentada por la catepsina B. El estrés del retículo endoplasmático, esta es la acumulación de metabolitos derivados de la síntesis de la ceramida, que es la vía que antes les mencioné. Esta va a desencadenar diferentes redes de señalizaciones. Entonces aquí se van a producir moléculas que van a producir esta muerte celular programada, como el IRE1, el factor activador de la transcripción 6 o la TF6, que son moléculas que están aquí. Entonces, todas estas pues van a producir la diferente muerte celular. También el aumento de la beta-oxidación mitocondrial, o sea, la beta-oxidación aquí en la mitocondria va a estar aumentada y esto pues va a producir la inducción del citocromo P450 y la infiltración leucocitaria, que también va a terminar en la diferente muerte de la célula. También los receptores tipo TOL, que, que estos también están involucrados en este proceso. Entonces, perdón, una antes puede retrocederle, por favor. Entonces, después de todos estos procesos o sea, que se forman, o sea, se forman diferentes procaspasas, como la 3, la 6, la 7. Entonces, estos van a producir, pueden producir, o sea, se les denomina caspasas ejecutorias, todas estas, la 9, la 3, la 6, lo que van a degradar el ADN cromosomal dentro del núcleo, aquí, con la condensación de la cromatina, y también van a producir alteraciones a nivel de proteasomas. Y esto llega a la degradación y a la muerte celular. Tenemos aquí una tabla donde, o sea, también hay algunas hormonas que están relacionadas con la lipotoxicidad, como la leptina, que esta va a actuar a través del sistema nervioso simpático y también a nivel consumo de alimentos, pero va a incrementar el gasto de energía. La adiponectina, que va a sensibilizar las acciones de la insulina, incrementa el catabolismo de ácidos grasos y de la glucosa. Y también la interleucina 6, que esta es una citocina proinflamatoria muy importante, que va a disminuir la lipogénesis, va a estimular el metabolismo energético y la liberación de otras hormonas, que pues, o sea, las citocinas ya luego son como perjudiciales para las células. Y tenemos otras hormonas más o otros tipos de moléculas, pero bueno, estas son las más importantes. Entonces, ¿qué va a producir esta lipotoxicidad? Va a alterar en muchas partes. En cuanto, o sea, puede afectar al corazón, puede haber daño renal, puede haber alteraciones en el páncreas y también en el hígado. Entonces aquí tenemos, en las células beta pancreáticas, cuando hay un aumento o sea, de ácidos grasos, va a producir una acumulación anormal de lípidos y la primera respuesta del páncreas hace que haya una proliferación de las células beta, lo que va a incrementar la masa de estas células con el aumento de la secreción de la insulina. Pero pues hay una segunda fase en la que ya, o sea, se pierde, o sea, ya no hay este mecanismo compensatorio y va a haber alteraciones mitocondriales y también alteraciones en el ADN, lo que va a producir una apoptosis de las células beta, y lo que va a producir o sea, va a haber un declive en la producción de la insulina. En cuanto al corazón, los mecanismos van a ser similares. Esto se va a producir una pérdida en la contractibilidad miocárdica secundaria pues, a la disminución de la población de los cardiomiocitos. Entonces se produce un daño en la fibra miocárdica, no hay contractibilidad y esto va a producir una cardiopatía lipídica. En los hepatocitos se va igual acumulando los ácidos grasos y debido a los mecanismos de la lipotoxicidad se va a producir una inflamación crónica y una fibrosis. Entonces aquí se da una acumulación anormal de lípidos, lo que va a producir una esteatosis hepática no alcohólica. Y luego como se va a producir una muerte, una apoptosis de los hepatocitos, pues hay una fibrosis hepática, que esto puede llevar a un carcinoma hepatocelular. En cuanto al diagnóstico, pues esto vamos a basarnos en la anamnesis, en la exploración física, en los exámenes de laboratorio. En la anamnesis nosotros tenemos que recabar la información de nuestro paciente en cuanto a la historia de peso en un intervalo de 5 a 10 años, 6 factores de riesgo y comorbilidades asociadas, y también la parte hereditaria, o sea, si en su familia, pues familiares directos tienen obesidad. También es muy importante la actividad, el estilo de vida y la historia dietética y alcohólica.
En cuanto a la exploración física, pues es muy importante o sea, calcular el IMC, la circunferencia de cintura, también la presión, y buscar en piel si hay acumulación de grasas en tejido subcutáneo o también acantosis, como antes les mencioné, que se producía el hirsutismo y pues todas estas complicaciones. Y en los exámenes de laboratorio, pues sería muy importante pedir un examen de glucemia, también tirotropina, un perfil lipídico. Y bueno, aquí está cómo se calcula el índice de masa corporal, que va a ser peso sobre talla. O sea, talla al cuadrado o estatura por estatura que está aquí. Entonces aquí tenemos los diferentes rangos que antes ya les mencioné. Y pues aquí da una obesidad tipo 4, que es ya una obesidad mórbida, cuando es mayor a 50 el índice de masa corporal. Entonces aquí para que recuerden un poco los tipos de obesidad. En cuanto al tratamiento, para la obesidad vamos a tener un tratamiento no farmacológico, que va a ser un tratamiento dietético y una actividad física y ejercicio. En cuanto al tratamiento dietético, tenemos o sea, dietas hipocalóricas que van a abarcar entre 800 y 1500 kilocalorías al día. Entonces aquí tiene que tener una composición equilibrada de proteínas, grasas y hidratos de carbono. Y en caso de pacientes que tengan un IMC pues muy elevado, tenemos que mandar una dieta de muy bajo contenido calórico, que son 800 kilocalorías al día. Esto lo que produce es o sea, una pérdida de 10 kilogramos en 6 meses en el 90% de los pacientes. Y pues se recomienda o sea, supervisión con un equipo médico y también con un nutricionista, pero pues luego esto es muy complicado por el costo. También tenemos la actividad física y el ejercicio, que pues se debe hacer, o sea, se debe comenzar en pacientes con un aumento de la actividad en las tareas diarias y luego ir incentivando a que haga sesiones de ejercicios o sea, que abarquen 150 minutos semanales, combinado con ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, y también los estiramientos, que son muy importantes. Y la terapia, el tratamiento conductual también aquí hace o sea, tiene mucha relevancia porque, o sea, tenemos que hacer que el paciente, o sea, hay que fomentar el compromiso que debe adquirir frente a las modificaciones del estilo de vida esperado. Es decir, un paciente que antes se comía, o sea, te comía muchísimo, pues ahora tiene una dieta hipocalórica, y encima va a tener que tomar fármacos y hacer ejercicio, y todo eso, pues, es complicado que un paciente lo tome de una manera rápida. También debe mejorar la autoestima y la imagen del paciente porque, o sea, estos pacientes tienden a tener depresión y baja autoestima. En cuanto a la farmacoterapia, la intervención farmacológica en el tratamiento de la obesidad va a estar indicada en los pacientes con un índice de masa corporal superior a los 30 a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, o 27 en el caso de que o sea, que tenga 27 y con diferentes comorbilidades, como paciente diabético con hipertensión. Entonces, para la farmacoterapia vamos a tener la lorcacerina o el Repentil, que esto o sea, a reducir el consumo de alimentos y va a promover la saciedad por actividad selectiva de los receptores 5-HT. Y bueno, esto se va a dar en 10 miligramos 2 veces al día. Pero si no se pierde el peso durante las primeras 13 semanas, pues tenemos que quitar este tratamiento. También tenemos la liraglutida, que esta va a ser un análogo del glucagón 1, y pues el glucagón lo que hace va a disminuir el apetito. Entonces la dosis es de 3 miligramos día vía subcutánea, y también va a retardar el vaciamiento gástrico. Tenemos la fentermina topiramato, que las dosis diarias van a ser de 7.5 miligramos de fentermina y 46 miligramos del topiramato. Entonces esto lo que va a hacer es estimula la parte de la liberación de catecolaminas, como la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, lo que va a suprimir el apetito. Pero bueno, ese tiene un uso restringido a menor de 3 meses y con potenciales efectos secundarios. Y el Orlistat va a ser un inhibidor de la lipasa pancreática, que este va a estar indicado en pacientes, bueno, que comen mucha grasa. La dosis va a ser de 120 miligramos 3 veces al día o sea, en el transcurso del día o una hora después de la comida. Y esto tiende a reducir la absorción de vitaminas y liposolubles, por lo que pues deberíamos dar un suplemento vitamínico.
Y este tiene que evaluarse a los 3 meses. Y bueno, tenemos también el tratamiento quirúrgico, que, o sea, vamos a tener la cirugía bariátrica, que este va a ser un tratamiento igual muy efectivo para la obesidad clase 3, es decir, pacientes con un IMC mayor a 40, o mayor a 35 si se hace comorbilidades. Entonces, las indicaciones de la cirugía bariátrica van a aumentar, o sea, han estado aumentando en el transcurso de estos años. Y pues se las puede dividir en restrictivas y van a disminuir la cavidad gástrica sin interferir con el proceso digestivo normal. Las malabsortivas con una conexión entre el estómago y los segmentos distales del intestino delgado, o técnicas mixtas que, o sea, van a ser como una combinación entre la resección gástrica con un cortocircuito intestinal. Entonces la banda gástrica, esta es una de las más utilizadas, que la podemos ver aquí. Entonces se pone como una banda en el estómago. Tenemos la gastropatía en banda vertical y también tenemos el cortocircuito gástrico en Y o de Rous. Entonces estas técnicas están indicadas en pacientes, como ya les dije, con este índice de masa corporal. Pero el problema de estas técnicas es que tienden a hacer procedimientos mal absortivos y que van a tener un mayor riesgo de deficiencias nutricionales, como hierro, vitamina B2 y calcio. Entonces, después de que se producen, o sea, de que se hacen estos tipos de cirugías, pues o sea, hay que hacer una intervención con vitaminas, pues, para no aumentar el riesgo de anemia o también de osteoporosis. Y esto va a estar indicado en pacientes entre 18 a 60 años. Y está contraindicado en pacientes que no hayan recibido tratamiento médico con anterioridad, porque, o sea, primero se debería dar como una dieta equilibrada, o sea, promover el ejercicio y también quizá los fármacos, porque esto ya es más invasivo. Listo. Gracias, Doc. Bueno, entonces, como ven, la obesidad tiene un montón de problemas, no solo las llantitas de cuestión estética, ¿no es cierto? Tiene un montón de problemas, es lo que se llama la lipotoxicidad que pedíamos que se analice. Entonces, esa grasa, especialmente la grasa visceral de la cintura abdominal, esa es la grasa más tóxica, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un montón de sustancias, hormonas, interleuquina, factor de necrosis tumoral, hay, incluso sale ahí angiotensina 2, que todas estas, resistina, que como el nombre indica, da resistencia a la insulina, todas estas van a producir un montón de complicaciones. Entonces, no solo es, como les digo, la cuestión de la llantita, el peso, la talla, la talla en la vestimenta y todo eso. Entonces, hay un montón de cosas que van afectando la bioquímica celular, ¿no es cierto? Este ácido graso produce radicales libres de oxígeno, produce estas caspasas que aumentan la apoptosis, la muerte celular. Entonces hay un montón de cuestiones aquí metidas dentro de la lipotoxicidad, ¿no es cierto? Aquí la buena de la película es la adiponectina, ¿no? Eso no hay que explicar bien, eso no se explicó bien. Todas estas otras resistinas, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, los radicales libres de oxígeno, todos estos son negativos, ¿no? Los ácidos grasos, peor todavía, todo le van a oxidar al cuerpo. Pero la que es buena de la película es esta adiponectina, esta al contrario, aumenta la sensibilidad a la insulina y produce una antiagregación plaquetaria, al contrario de las otras que producen agregaciones, son plaquetarias, son protrombóticas, aumenta el riesgo de trombosis. Entonces el gordito, el obeso es una persona oxidada, ¿no es cierto?, que tiene muchos factores de riesgo, principalmente este cardiovascular. Hay más infartos, ¿no es cierto?, más riesgo de hacer hiperinsulinemia, ahí está el síndrome metabólico que vamos a ver, más riesgo de hacer hígado graso, hay que estar viendo las pruebas hepáticas, un eco de hígado. El hígado graso puede hacer fibrosis y cirrosis e incluso en unos pocos casos cáncer hepatocelular. Pero no solo son estos, ¿no es cierto?, metabólicos, que aumenta el colesterol, triglicéridos, altera la glucosa,
intolerancia a la glucosa, diabetes, que ya hemos estudiado eso bastante. Entonces, no solo es eso, pero hay otros más que estaban faltando. Hay alteraciones psicológicas que se mencionó Richard, perdón, alteraciones de autoestima, etcétera, hay de depresión, hay alteraciones también traumatológicas. El exceso de peso da mucha carga, mucha presión a la cadera, a la rodilla, a la columna. Entonces viene con mucha facilidad dolores de cadera, de rodilla y artrosis, ¿no es cierto? Artrosis, hernias del disco, y se someten a cirugías a cada rato de rodilla, prótesis de cadera, etc. Entonces, fíjense, hay un montón de cuestiones. Si se operan, las heridas no cierran, se infectan. Hay problemas dermatológicos, el interstrigo que ustedes están estudiando dermato, en los pliegues submamarios, en los pliegues, se infectan, dermatitis. Entonces, fíjense, hay muchas cosas con el obeso, ¿no? El problema pulmonar, baja mucho la ventilación, es un problema restrictivo. Les da mucho esta enfermedad que es el síndrome de apnea del sueño. Cuando deja de respirar, se queda en apnea, más de 30 segundos ya se produce una hipoxia sistémica, y eso produce vasoconstricción pulmonar por descarga de noradrenalina, y se despierta el paciente como ahogándose en medianoche. Es el síndrome de apnea del sueño, y eso produce vasoconstricción de las vasos pulmonares, hipertensión pulmonar, puede producir arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Hipertensión arterial también. Entonces, fíjate, hay un factor de depresión del miocardio. Entonces puede haber problema cardíaco. Entonces, la cantidad de cosas, ¿no es cierto? Gastrointestinales, siempre hay hernia del hiato con reflujo esofágico, con gastritis, mucho más frecuentes los cálculos biliares, ¿no es cierto? Aumento de cáncer, de colon, de próstata en mujeres de endometrio, de mama. Entonces aumenta de todo, ¿no es cierto? Fíjense en cuánta cantidad de problemas tiene por no tener una vida equilibrada, ¿cierto? ¿Equilibrada en qué se refiere? En lo que come y en lo que hace gastar calorías, en lo que entra y lo que sale calorías. Lo que sale es a través de una vida de ejercicio, de caminata, de deporte, ¿no es cierto? Entonces esa es la situación. Hay que tener mucho cuidado con todas estas situaciones. Ya vieron el índice de masa corporal, con eso nos basamos. Solo una acotación, en la cintura abdominal no es como en los gringos, ¿no? El peligro más de 102 y 88 en varones, 102, 88 en mujeres, centímetros, la cintura abdominal, que eso es más para el síndrome metabólico, mucho más importante. La cintura abdominal le toman en cuenta más en el síndrome metabólico. Eso es para gringos, ¿no es cierto? Aquí, como no hay tantos estudios en Latinoamérica, le ponen más para los asiáticos. Entonces ahí sí, más de 90 en varones y 80 en mujeres. Entonces mucho menos de lo que referían ahí. Eso es la de la literatura anglosajona, ¿no es cierto? 102 en varones, la cintura abdominal, o sea, a nivel del ombligo, y 88 en mujeres. No, es a nuestro nivel, y de los asiáticos es de 90 y 80. Entonces, fíjense, hay que estar viendo la cintura abdominal. Esa grasa visceral es la que produce un montón de sustancias, agregantes plaquetarios, adhesinas que se adhieren al endotelio. Entonces, todo se hace un conflicto, un problema, ¿no es cierto? Y el tratamiento, para ir terminando, el tratamiento es en base. Bueno, hubo un tiempo en que no había casi nada, ¿no es cierto? Solo quedaba el Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa intestinal. ¿Qué hace la lipasa? Disuelve la grasa, ¿no es cierto? Para que se absorba, ¿no es cierto? Como glicerol, el triglicérido se disuelve en glicerol y ácido graso. Entonces se absorbe, ¿no es cierto? Como ácidos grasos pequeños, pero no se absorbe
que, digamos, se destruye esta lipasa. Entonces queda la grasa en el intestino y se va. Pero eso produce muchos problemas intestinales, algo así parecido a ese inhibidor de la disacaridasas, ¿se acuerda? En diabetes, queda el azúcar, en este caso queda la grasa en el intestino y produce muchas diarreas, esteatorreas, distensión, gases, meteorismo, cólicos intestinales, diarreas. Entonces, y es para el tipo de obesidad con alimentación por grasa. Pues, nuestro medio no va muy bien. ¿Cuál es nuestra alimentación? La que da obesidad aquí. Es por hidratos. Ustedes han visto ahí, ponen unas 5 cucharas de papas con unas 8, 5 cucharas de arroz con unas 8 papas y encima fideo y después un pancito. Entonces, nuestra alimentación es más de esa, no es de hidratos de carbono, esa es la obesidad nuestra más. Claro que también hay grasas. Entonces, lo que se está ahora saliendo es esta liraglutida, que es, ¿se acuerdan? Esa ya la estudiamos, era una incretina que se usa para bajar glucosa en la diabetes, pero produce lo que les contaba, alteraciones del tracto intestinal como retención, dificultad, como una ectasia a nivel gástrica y se quedan ahí los alimentos. Entonces se produce la sensación de llenura y baja el apetito y eso. Y aparte de la actividad en la célula beta y la producción de insulina, etc. Eso ya vimos, ¿se acuerdan? Era parte de las incretinas. El exenatide también se está usando en sobrepeso, que no lo mencionó, es la liraglutida. El repentil, que actúa a nivel del hipotálamo, en el centro del hambre del sistema nervioso central. Todas tienen sus efectos indeseables también, excepto la liraglutida, que da muy pocos. Otra es que salió recién este Istaril, que es la unión de fenfermina más el topiramato. Eso baja el apetito, ¿no es cierto? Pero también tiene sus efectos indeseables. La fenfermina se ha desarrollado arritmias ventriculares, vasoconstricción, hipertensión pulmonar. Entonces, fíjense, hay algunos medicamentos, otros había antes, otros han salido del mercado justo por los efectos indeseables. Entonces, pero lo mejor, lo máximo, y todos no pueden separarse de que ejercicio y dieta, ¿cierto? Ejercicio y dieta. ¿Qué más? La cirugía, por último. La cirugía está indicado con un índice de masa corporal más de 40 o 35 más comorbilidades, qué sé yo, tiene una tremenda artrosis de cadera y no puede estar gordo ni de punta, tiene insuficiencia cardíaca y el peso le hace de leña, ¿cierto? Tiene apnea del sueño, tiene arritmias ventriculares y toda esa situación. Entonces, eso es la cosa, ¿no? Entonces, hay dos tipos de cirugías, una que es bariátrica, o sea, del estómago, y otra que es de tipo mala absorción, que es, ahí está el bypass. Entonces, se le une directo el estómago al ilion distal y se ahorra metros de intestino donde hay absorción de nutrientes. Entonces, se le hace directa la unión y pues ya no hay espacio para la absorción de los micronutrientes, ¿no es cierto? Entonces, pero todos estos tienen buenos problemas, ¿no es cierto? Los nutrientes, les falta hierro, se desmayan, les da hipoglicemias severas, hay que dar vitaminas, tienen esos problemitas, ¿no? Sí son efectivos, ¿para qué? Yo he visto personas muy, muy gorditas que han bajado espectacularmente de peso. Después viene otro problema, toda esa piel queda como mantel ahí, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? A llamarle al plástico, doble cirugía, ¿no es cierto? Entonces, complicado, es bien complicado. Un bypass en una privada entre 15 y 20 mil dólares. La bariátrica es más barata. Entonces, es así la cosa. Bueno, vamos con, ¿cómo se llama? Nicole Trujillo. Sí, Doc, ya le comparto. Vamos con el síndrome metabólico un poquito y terminamos contigo la próxima. Entonces, vamos a una primera parte.
Ya, Doc. Entonces, buenas tardes, Doc. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar del síndrome metabólico. Entonces, minimizo esto ya. Antes de iniciar, bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. A partir de los primeros hallazgos de los estudios poblacionales de Framingham, la comunidad médica ha puesto gran interés en los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y ha evidenciado la coexistencia de algunos padecimientos. Entonces, oficialmente el síndrome metabólico surgió en 1988, cuando Gerald Raven le dio este nombre a la agrupación de la resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, también a la dislipidemia y a la hipertensión. Pero, han existido algunos nombres durante algunos años que se le han puesto a este síndrome. También en algún momento se llamó síndrome de hipertensión, hiperglucemia, hiperuricemia, también síndrome plurimetabólico, también obesidad diabetógena. Entonces aquí les puse un cuadrito con los diferentes nombres que ha tenido a lo largo de los años. Lo que nos interesa saber es que en 1999 la Organización Mundial de la Salud le puso a este síndrome como síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál es la definición? Esta va a ser la agrupación de alteraciones metabólicas que confieren riesgo elevado para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Este tiene algunos componentes, como son la obesidad central, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial y también tiene como componente a la dislipidemia. Esta dislipidemia va a ser caracterizada por una hipertrigliceridemia, un aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos, aumentos de ácidos grasos libres, el descenso del HDL, entre otras alteraciones. Entonces, hasta el momento no ha habido una definición o criterios exactos de las diferentes organizaciones. Entonces, aquí les puse una tablita que tiene al menos 5 definiciones de síndrome metabólico. Las que nos interesa saber que nos dijo el doc van a ser las de la OMS, que fueron en 1999, también van a ser las de la NSEP, la que ven aquí ustedes, que es la NSEP ATP3, que es del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, también de la FDI, que es la Federación Internacional de Diabetes, y bueno, elegir, les voy a decir lo que significa, pero es el Grupo de Estudio de Resistencia a la Insulina, la OMS que ya les dije, y las AAC, que es la Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos. Entonces, este es un cuadro que encontré en una revista médica, y este es un cuadro que está en Farreras. Entonces aquí igual los ponen los del ATP3. Este ATP3 tuvo algunos cambios, tuvo una resolución en el 2001, luego en el 2003, y con la que nos quedamos, que es la más actualizada, es la del 2005, la de la Federación Internacional de Diabetes, y bueno, un consenso armonizado. Pero yo aquí les puse en español el cuadrito para que sea más fácil. Entonces nos vamos a centrar en los que están en amarillo, como les dije, en la ATP3, en la FDI y en la OMS. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que la OMS requiere que, como para criterio diagnóstico, que haya una resistencia a la insulina, una glucosa en ayunas de 110 miligramos sobre decilitro y una glucosa a las 2 horas de 140 miligramos sobre decilitro. Ahora, hay diferentes anomalías. Pueden haber anomalías en la glucosa, en el colesterol, en los triglicéridos, en la obesidad o en hipertensión. Entonces, por ejemplo, la ATP3, para definir a una persona, a un paciente con síndrome metabólico, dice que tenemos que tener mayor o igual a 3 anomalías, ya sean de cualquiera de esos componentes: glucosa, colesterol, triglicéridos, obesidad o hipertensión. Por ejemplo, dice que la glucosa en ayunas tiene que ser mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro, o ya el paciente tenga una diabetes diagnosticada. En el colesterol nos habla de valores de colesterol menos de 40 miligramos sobre decilitro para hombres y menos de 50 miligramos sobre decilitro para mujeres. En cuanto a los triglicéridos, nos habla mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitro. La obesidad nos habla de una cintura abdominal mayor o igual a 102 centímetros en hombres y mayor a 88 en mujeres. Y de la hipertensión, mayor o igual a 130 a 85 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los criterios de la FDI? Igual que los del ATP3, nos piden mayor o igual a 3 criterios de los que vimos. Igual, glucosa en ayunas mayor a 100 miligramos. Bueno, en cuanto a la glucosa es lo mismo, igual el colesterol, los valores son similares, los triglicéridos son similares. La cintura varía un poco porque habla que la cintura abdominal en hombres mayor o igual a 94 y en mujeres mayor o igual a 80. Y el valor de hipertensión es similar. En cuanto a la OMS, como les dije, es requerido que haya esta resistencia a la insulina comprobada con la glucosa en ayunas o la glucosa a las 2 horas, y puede haber mayor o igual, o sea, 2 criterios. Pueden haber más de 2 criterios o solo pueden haber 2 criterios. Cambia un poco. En la glucosa ya les dije, en el colesterol varía un poco. Aquí habla de 35 miligramos sobre decilitro en hombres y 40 en mujeres. Los triglicéridos es igual, mayor o igual a 150. La obesidad nos habla de la relación cintura-cadera mayor a 9 en hombres o mayor a 85 en mujeres. Y de los valores de hipertensión habla de 140 a 90.
Entonces, hablando un poco de la prevalencia, esta va a variar. No hay estudios actualizados en nuestro país, como comentó antes el doc, pero bueno, la prevalencia va a variar de acuerdo a qué criterios estemos diagnosticando. Si es que se diagnosticaron en los pacientes con los criterios de la FDI, si se clasificaron con los de la ATP3, la AMS o los otros que les mostré. Los que encontré yo son de la OMS, a excepción de nuestro país, que ese es el del FDI. En la prevalencia en Estados Unidos para hombres y mujeres de síndrome metabólico está en el 31.9% de las personas, en México con el 26.6%, en nuestro país el último estudio es en el 2012 del 27%, en Perú 16.8%, en Chile 25%, en Japón en China, perdón, está de 11.5% en hombres y 15.7% en mujeres, y en Irak 10.6% en hombres y 15.9% en mujeres. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener dos principalmente: la obesidad y todos los componentes que tienen relación a esto, es decir, una mala alimentación rica en alimentos o en comida rápida, en dulces, en bebidas azucaradas, y también el sedentarismo. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, yo les puse un cuadro similar al que les presentó mi compañero, que es las funciones del adipocito. Nos vamos a centrar en la PAI, en el angiotensinógeno, en los ácidos grasos libres, en las citocinas y en la leptina. Como sabemos, este es el inhibidor de la activación del plasminógeno. Como sabemos, el plasminógeno se va a encargar de disolver los coágulos, y si es que este adipocito libera este inhibidor, pues no se van a disolver los coágulos y vamos a tener mayor tendencia a formar coágulos. Además, con el angiotensinógeno, como sabemos, está en relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula la hipertensión, la presión, perdón. En cambio, con los ácidos grasos, lo que tenemos es que los adipocitos van a liberar los ácidos grasos, lo cual predispone a un aumento de triglicéridos y de colesterol. Con las citocinas nosotros vamos a tener que hay liberación de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6, y esto va a desencadenar un proceso inflamatorio que tiene relación con el exceso de grasa corporal. Ya les voy a explicar eso más adelante. Y con la leptina, como sabemos que normalmente ayuda a suprimir el apetito, cuando hay un aumento de los adipocitos, aumenta la grasa visceral, también nos puede llevar a una hiperlipidemia, y esta nos lleva a una resistencia a la insulina y por ello a una diabetes. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una alta ingesta de comida, además le sumamos una característica que es el sedentarismo, vamos a tener un paciente, en la mayoría de los casos, que va a ser un paciente obeso. Entonces, el tejido adiposo, bueno, ya mencionamos las funciones, pero como sabemos, va a liberar ácidos grasos que hacen que se van a sintetizar en el hígado. Además, se sintetizan las VLDL, y también el hígado se encarga de sintetizar la glucosa. Entonces, un aumento en la producción de los VLDL va a interactuar con los lípidos y las lipoproteínas, y esto va a provocar un descenso en los HDL, que es la grasa llamada como o lipoproteínas buenas. Como sabemos, la síntesis por parte del hígado de la glucosa, nosotros, al tener mayor glucosa, vamos a tener una mayor secreción de insulina para captar esta glucosa que está en exceso. Entonces, los ácidos grasos lo que van a hacer es que el músculo pierda la sensibilidad a la insulina al inhibir la captación de la glucosa, y como el músculo no va a captar glucosa, habrá menor derivación de glucosa o de glucógeno, y la glucosa no se depositará. Entonces, lo que se van a empezar a depositar como una reserva van a ser los triglicéridos en el músculo. Entonces, si nuestro cuerpo no capta la glucosa, va a liberar más insulina. La hiperinsulinemia, como sabemos, nos va a conllevar a un aumento, a una reabsorción en el sodio y a una activación del sistema nervioso simpático. Como vimos, el adipocito, les expliqué antes, activa el angiotensinógeno, así va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a llevar a un aumento de la presión arterial e hipertensión. Entonces, de esta manera estaría explicado algunos componentes del síndrome metabólico. Pero igual yo les puse aquí la etiopatogenia, porque la resistencia a la insulina va a ser la fuerza motriz o el eje central de este síndrome metabólico. Entonces, la resistencia a la insulina más un balance calórico positivo, vamos a entender que nosotros, al tener la ingestión de alimentos, vamos a tener, un balance energético que puede ser tanto positivo como negativo. ¿A qué nos referimos con positivo? Cuando el consumo de las calorías sobrepasa el gasto de energía que nosotros vamos a tener, es decir, que consumimos más comida de la que se está gastando en la rutina diaria o en el ejercicio, además de factores genéticos que todavía no están del todo muy bien explicados. Entonces, las bases moleculares de la resistencia a la insulina también tienen relación en un estado de resistencia a la insulina en el hígado y también en el tejido adiposo, además de un aumento en la cintura abdominal o una obesidad central. Entonces, lo que vamos a tener es que algunos defectos posteriores en la unión del receptor del receptor de la insulina
de la insulina con su receptor, perdón, están determinadas por causas genéticas, también por causas, por factores como la obesidad, el sedentarismo, también aquí entre el estrés oxidativo y el envejecimiento. Entonces, últimamente se ha dado más importancia a esta resistencia en la insulina como la razón del síndrome metabólico. Entonces, mientras la célula pancreática sea capaz de mantener su función normal, la resistencia a la insulina provocará un hiperinsulinismo compensador, como nosotros sabemos, y gracias a el metabolismo hidrocarbonado se mantendrá dentro de lo normal, pero si llegase a fallar la función, la función de la insulina, lo que inducirá va a ser a una diabetes o a la aparición de una prediabetes o la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, el cuadro clínico del síndrome metabólico se caracteriza por los síntomas que les mencioné, pero además se caracteriza por un aumento del perímetro abdominal, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la disglucemia, más todos los síntomas propios de cada una de estas enfermedades. Pero antes de pasar a esto, vamos a ver cómo se mide el perímetro abdominal, que como el doc dijo, es importante en esta enfermedad. Entonces, nosotros debemos hacer una buena técnica para medir, porque como sabemos, el exceso del tejido adiposo visceral conlleva a nuestros pacientes a que tengan un riesgo de padecer de obesidad. Entonces, ¿cómo vamos a medir? Nosotros vamos a estar frente a nuestro paciente, le vamos a pedir que se quede desnudo o al menos el tórax desnudo. Debemos pedirle que esté tranquilo, que no vamos a medirle después de una respiración, que no tenga el abdomen contraído. Y también tenemos que cuando midamos tenemos que ver que la cinta métrica pues no esté muy grande ni tampoco esté muy apretada. Lo que vamos a hacer son 3 pasos. El primero, vamos a palpar en nuestro paciente el reborde costal. El segundo paso, vamos a palpar la cresta ilíaca y luego haremos entre el reborde costal y la cresta ilíaca una línea imaginaria. Yo estaba revisando y algunas personas obviamente pidiéndole permiso al paciente si le puede hacer una linita con el esfero o con un marcador para no perdernos. Entonces hacemos una línea imaginaria entre el punto 1 que es el reborde costal y entre la cresta ilíaca, y en la mitad de esta línea ponemos aquí la cinta métrica y así mediremos el perímetro abdominal. Entonces, lo normal será encontrar un perímetro abdominal menor a 95 en hombres, un riesgo elevado es de 95 a 101 y un riesgo muy elevado en pacientes mayores igual a 102. En mujeres menor a 82, un riesgo elevado entre 82 y 87 y un riesgo muy elevado mayor o igual a 88. Entonces, como les había dicho, el cuadro clínico: hipertensión, dislipidemia y disglucemia, más los síntomas propios de cada enfermedad, que pueden ser náuseas, vómitos, mareos o también dolor de cabeza, entre otros. Entonces, los criterios diagnósticos, como les dije, nos vamos a basar sobre todo en los de la ATP3, en los de la FDI y en los de la OMS, que cada uno de estos ya les expliqué, pero aquí ya está la tablita unida. En cuanto a las complicaciones, esta enfermedad tiene muchísimas complicaciones. En sujetos con síndrome metabólico, el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 está elevado entre 3 a 5 veces más que las personas sin esta enfermedad. En un estudio de la población igual de Framingham, las personas con obesidad, pero sin síndrome metabólico, no tenían un riesgo significativamente mayor de diabetes o de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las personas que tenían obesidad y síndrome metabólico tenían un riesgo de 10 veces más de diabetes y de 2 veces o más de 2 veces de enfermedad cardiovascular. También otras complicaciones pueden ser el hígado graso con esteatosis, fibrosis y cirrosis, el carcinoma hepatocelular o colangioma intrahepático, la enfermedad renal crónica, que nosotros ya sabemos que se define como una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros sobre minuto, y también microalbuminuria, y el síndrome de ovario poliquístico, porque este síndrome comprende algunas alteraciones metabólicas. Aquí se encuentra la resistencia a la insulina, la obesidad central, como vimos en la exposición anterior. En cuanto al tratamiento, el ATP3 recomendó 2 objetivos terapéuticos importantes en los pacientes. Sí, doctor. Entonces, nomás, Paula o Nicole, ¿tú qué eres? Me dice Nicole, doc. Ya, Nicole, ya. Bueno, hasta ahí quedemos, Nicole. Vamos explicando un poquito, creo que solo falta el tratamiento. Serán unos 5 minuticos y la otra le terminamos, ¿ya? Sí, doc, solo me falta otro día, pues ya. Ya. La otra es Rosa Torres con prolactinoma, ¿no? Rosa Sofía Torres con prolactinoma. Doc, la compañera Rosa se retiró, entonces seguiría la compañera Vargas. Sería Karen Vargas con hiperparatiroidismo. Sí, pero nos falta un temita de prolactinemia. ¿O puede Sí, doc, dar? ese lo va a exponer el compañero Marco Antonio.
Marco Carrión va a exponer acromegalia. Ya, bueno, ahí explicamos un poco de prolactina, no hay problema. Sí, sí, doc, bueno, porque el último tema, la compañera se retiró, entonces... Sí, ya me acuerdo, sí me contaron, ese ya se retiró hace un mes, creo, un mes y Sí, 2 meses. sí, casi desde que Bueno, inició el semestre. ya. Bueno, vamos explicando un poquito del síndrome metabólico para terminar, ¿ya? Entonces esta clase ha sido un poquito más larga por las cuestiones de las fechas que se nos vienen encima del examen y todo eso. Bueno, ya les advierto, el examen va a ser el miércoles, me parece que es 13 de abril o 12, pero es el miércoles ese. Entonces ya vayan con tiempo estudiando, ya falta no mucho. Doc, Entonces que vamos a caería estudiar. miércoles 14 de abril, porque 13 14, es martes. ya, no hay problema. El Ya, 14 doc. de abril es el examen, ya verán, les aviso con 3 semanotas de anticipación. Bueno, vamos viendo el síndrome metabólico, unas 2 cositas de esto importante. Entonces, el síndrome metabólico tiene relación con la obesidad, como veíamos, ¿no? Entonces, esto fue estudiado desde ya más de 50, 60 años por Riven, y él es un viejito que todavía vive, ¿no es cierto? Todavía da charlas. Yo estoy en la Sociedad Ecuatoriana de Medicina y también en la Sociedad de Obesidad. Y en la de obesidad él a veces sale, últimamente no lo he visto, pero era un bien viejito que es un genio investigador. Entonces él le llamó el síndrome X, ¿no es cierto? Porque no sabía a qué se debe que una persona tenga el HDL bajo, los triglicéridos altos, que tenga el colesterol alto y que tenga una prediabetes con intolerancia a la glucosa. No es diabetes propiamente, no el síndrome metabólico. Que tenga una prehipertensión, no es hipertensión propiamente, aunque hay algunos ya hipertensos y pueden ir a eso, y que sea con la cintura abdominal grande. Eso ya les fue viendo y catalogando y decía, ¿y de dónde viene esto? Entonces después ya después se le llamó el síndrome plurimetabólico, porque hay varios metabolismos, pues no es cierto, ahí hay glucosa, hay triglicéridos, hay colesterol, ahí hay presión arterial, hay cardiovascular, hay el problema de acumulación de grasa, etc. Entonces este se le llamó el síndrome plurimetabólico. Y por último ya se descubrió cuál es la causalidad directa, que si ya se descubrió, ahí se le llamó ya un síndrome, síndrome metabólico. Entonces, este síndrome metabólico viene de ¿qué? De la resistencia a la insulina, ¿no? Y tiene relación con sobrepeso. No siempre, pero sí hay una gran relación con sobrepeso. Entonces, lo que hay es resistencia a la insulina. Entonces, esa es la clave de todo. Entonces, siempre ahora se puede medir en los laboratorios de insulina. Si está alta, ya vamos viendo que puede ser un síndrome metabólico. ¿Qué más? Esta resistencia a la insulina va a producir aumento de glucosa. Aparte, esta insulina es anabólica, va a determinar, al circular mucho en la sangre, va a determinar, como ya vimos antes, una alteración de la vasomotilidad, ¿no es cierto? Una rigidez del endotelio o hipertrofia del endotelio. Al ser anabólica, crece el endotelio y se altera, ahí viene el problema cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces hay mucho riesgo cardiovascular, especialmente de infartos, ¿no es cierto?, de que caiga en diabetes. Y es la cintura abdominal, también hay relaciones, uno de los criterios de la cintura abdominal, ¿no? Entonces, ahí va, como es un síndrome medio complejo, hay varios estamentos muy importantes de la medicina, pero no se ponen de acuerdo. Pero ya más o menos está establecido que el ATP3, que es de los gringos, ¿no es cierto?, es el panel de tratamiento, y con el ENCEP, que es el Sistema Educacional de Nutrición y Colesterol. Entonces, ya la OMS y la FDI, que es la Federación Internacional de la Diabetes, son los más importantes. Entonces ya le ponen otros criterios que están definidos, entonces ya más o menos se van poniendo de acuerdo.
que sería cuáles. La intolerancia a la glucosa, la prehipertensión, triglicéridos altos, HDL bajo, ¿no es cierto? Y colesterol alto. Entonces, esto ya está definido. Ahora, en la OMS han sacado nuevos criterios que ayudan como criterios menores, ¿sí? Entonces, con más de 2 criterios menores, más uno de estos mayores, ya le da el diagnóstico de síndrome metabólico. Hay otros menores, ¿cuáles serían? Le pone al ácido úrico alto, le pone a la acantosis nigricans, le pone a la albuminuria, que ya es un daño endotelial establecido a nivel del glomérulo, de los vasitos del riñón, ¿no es cierto? Entonces ya les pone a la enfermedad arterial coronaria, también le pone. Entonces son cosas que antes no se las estudiaba, pero por ejemplo el ácido úrico ya tiene que ver con el problema cardiovascular y el síndrome metabólico. Antes no se le tomaba muy en cuenta el ácido úrico, ¿no es cierto? La albuminuria, bueno, esa desde antes ya se sabe que hay un daño endotelial severo. Y por la diabetes, pues ya estudiamos, ¿se acuerdan? En la nefropatía diabética, exactamente, en ese sitio es cuando le investigamos y le estudiamos. Entonces, este es el síndrome metabólico, ¿no? Mucha relación con el problema cardiovascular, y aquí también hay la cintura abdominal, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, más de 102 en los gringos y 88 en hombres y mujeres, o más de 94 en hombres y 80 en mujeres en la raza asiática, ya le da como un criterio positivo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso sí, hay estudios aquí en el país, le dan un nivel alto, se dan cuenta, hablan ya de más del 20%, ¿no? Llegan 25, 26, 27%. Entonces hay mucho problema esto de obesidad y síndrome metabólico a nivel del mundo. Es una mala alimentación, una sociedad muy, muy sedentaria, ¿no es cierto? Muy dependientes del carro, del bus y del celular. Entonces quedan ahí quietos. Entonces, en vez de hacer un poco de ejercicio, caminar al aire libre, antes la vida era más de naturaleza, ¿no es cierto?, del campo, que iban y caminaban, hacían trabajos. Entonces ahora no se consume casi calorías y vamos por ese lado, ¿no? Entonces, en niños hay gran cantidad de sobrepeso, obesidad, es cosa seria eso. Ya llega entre sobrepeso y obesidad a más del 33%. Entonces es una cosa bárbara. En Estados Unidos es peor. Ustedes en Estados Unidos pueden ver ahí puro gordito, pero qué gordos, ¿no es cierto? Ya obesidad mórbida. Ahí nos faltó una cosa, más de 40 de índice de masa corporal, eso se llama obesidad mórbida. Pero en el hospital hemos visto más todavía. Entonces, más de 50 de índice corporal se les llama súper obeso ya. Y sí hay muchos, algunos de esos. Más de 60 se les llama súper obeso. Sí hay eso. Eso faltó de adherirle a la tablita esa. Generalmente solo le ponen con la grado 3 obesidad mórbida, ¿no? Que es más de 40 de índice de masa corporal. Bueno, muy bien. El índice de masa nos sirve también para ver desnutrición, ¿no? Entonces es importante. Menos de 18.9 es desnutrición. Entre 19 y 25.9 es peso normal, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que estarse controlando el peso, cambiar una vida, tratar de hacer un poco de ejercicio, de caminata, aunque sea bicicleta, algo tiene que hacer. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves con la compañera, ¿cómo se llamaba? Karen Vargas, ¿no? Sí, doc, Ya, con comparatomo Karen. hiperparathyroidismo. Ya es otro tema un poquito diferente, ya vamos a otro tema que es el calcio y todos los problemas del calcio. Bueno, ahí nomás quedemos, entonces ya nos vemos, chicos. Ya, doc, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego.